Para que encontremos un vector propio para la matriz de 3 por 3 correspondiente a lambda o el valor propio de 2. Los vectores propios de la matriz A correspondientes a lambda son las soluciones distintas de 0 a la ecuación, donde tenemos la diferencia de la matriz A, la matriz dada y el producto de lambda, y la matriz de identidad multiplicada por el vector X, donde el vector X es un vector propio es igual al vector 0. Comencemos por establecer la ecuación. Una vez más, hemos dado matriz A menos lambda en nuestro caso, lambda es 2 veces un 3 por 3 vector de tiempos de matriz de identidad X, donde de nuevo, el vector X es un vector propio igual al vector 0. A continuación, multipliquemos el matriz de identidad por 2, lo que nos da la siguiente diferencia. Y ahora restaremos las dos matrices. Observe cómo solo restamos 2 a lo largo de la diagonal principal. Así que ahora la diagonal principal es menos 37, 33, menos 5. Todas las demás entradas siguen siendo las mismas. Y también escribí vector xeg como el vector x1, x2, x3 y el vector 0 como el vector 0, 0, 0. A partir de aquí, resolveremos el sistema, proporcionar una matriz aumentada y hacer que nuestra matriz aumentada y reduce tu forma chalante. Así que aquí está el correspondiente matriz aumentada. A continuación, escribimos la matriz aumentada y reducimos nuestra forma chalante. Tenga en cuenta que no hay pivote en la columna 2, lo que indica que x2 es una variable libre. La primera fila indica que x1 más 3 por 2 igual 0. La segunda fila indica que x3 es igual a 0. Y dado que x2 es una variable libre, afirmamos que x2 es igual a x2. Sigamos adelante y prematicemos la solución dejando que el variable de x2 igual a t. Entonces, si x2 es igual a t, note que x1 es igual a menos 3 toneladas, y x3 sigue siendo igual a 0. Ahora recuerda, un vector propio no puede ser el vector 0. Por lo tanto, debemos tomar nota aquí que no puede ser igual a 0. Así que todos los vectores propios x correspondiente a lambda es igual a 2 son los vectores en forma de menos 3 toneladas, t, 0, que se pueden escribir como t veces el vector negativo 3, 1, 0. Esto indica que todos los vectores propios correspondientes a lambda son iguales a 2 o todos estos múltiplos escalares de un vector menos 3, 1, 0, excepto el vector 0. Esta pregunta es solo pidiendo un vector propio y, por lo tanto, podemos iniciar cualquier múltiplo escalar del vector menos 3, 1, 0, excepto el vector 0 como vector propio. Por ejemplo, si t es igual a 1, podemos usar el vector menos 3, 1, 0 como vector propio de la matriz correspondiente a lambda es igual a 2. Espero que te haya resultado útil.